En primer lugar, ha hecho el señor alcalde una referencia a la Junta de Portavoces en el que no anuncié la retirada de la moción. Evidentemente, bueno, pues podemos cambiar de criterio, podemos tener una moción presentada, estudiarla después y determinar que la retiramos. Pero eso no le veo yo mucha trascendencia. Lo que sí me parece que tiene más trascendencia es que se nos convocó el otro día una Junta de Portavoces donde se iba a tratar un asunto realmente enjundioso y de importancia, y se anunció en la Comisión de Cultura, a la que yo no pude asistir por distintos motivos, y me asistió mi compañero el señor Jaramillo. Simplemente se nos convocó a las 8 de la mañana del día en que fue la comisión, pero no se nos advirtió sobre el tema que se trataba. Nos tuvimos que enterar por terceras personas. Digo que hubiera sido bueno que se nos hubiera dicho: oye, vamos a tratar sobre esta cuestión. Nos enteramos porque alguien nos lo dijo. Bueno, quiero hacerle una pregunta en base a una entrevista que le hacían en Radio de Misur, a usted y al señor director de la residencia, el día 19 de febrero, con ocasión de que ya los ancianos por fin habían salido a la calle después de estar vacunados y tal, y decía el señor director que habían disfrutado mucho del día los familiares, los residentes, el alcalde, las concejalas y él mismo. Yo no sé si a usted, bueno, evidentemente a usted no le va a parecer inconveniente, pero yo creo que ese era un día para que estuvieran los ancianos con sus familiares, y pienso que la presencia de políticos allí, para salir en fotos o para no salir en fotos o para lo que haya que salir, yo creo que es una cosa que holgaba, no tenía por qué. Yo creo que debía de haberse dejado tranquilamente a los ancianos con sus familiares, porque todas estas cosas después ya sabemos que se usan a explotación política o a uso político. También en Radio Misur, ese mismo día, el señor alcalde, hablando de vacunaciones, comentó que había habido trabajadores municipales ayudando a la sanidad pública, y nosotros nos gustaría saber quiénes han estado ayudando a la sanidad pública y con qué objetivo, si es tan amable de decírnoslo. También comentó que había hablado con el consejero Vergeles para poner a su disposición pabellones del recinto ferial, pues nos parece fenomenal. Lo que nos ha sorprendido más es que, después de decir todas estas cosas, que lo pondrían para vacunaciones comarcales y todo, que nos sigue pareciendo bien, lo que nos sorprendió es que usted añadiera, literalmente, que lo tengo transcrito: nosotros garantizamos ponerlas, las vacunas, digo, si no en la semana en las que las recibamos a los pocos días. Yo ya me quedo sorprendido, porque ya no sé si es que usted tiene también capacidad en la gestión de la cuestión de las vacunas o tiene influencia en la gerencia del área. Está transcrito de su intervención en Radio Misur. Si es tan amable, usted me lo aclara y ya está. Quería preguntarle también, aunque ya se ha hablado aquí, evidentemente, sobre la estación de autobuses, y yo en su día ya le pregunté, y usted me confirmaba que tiene intención de que se haga una explotación directa por el ayuntamiento. Yo quería preguntarle, y aquí sí que procede un estudio de costes, porque presentaron un estudio de costes, por aquí se dice, para una moción en la que pedimos a la Administración que los estudios de costes o los estudios económicos se hacen cuando se redactan los proyectos de ley, se acompañan los proyectos de ley en las asambleas legislativas o en el Congreso de los Diputados. Aquí no estamos nosotros para hacer estudios económicos fuera de lo que es de nuestra competencia, y esto sí va a ser de nuestra competencia. En una moción no se hace ningún estudio económico, lo haría en su caso la autoridad que tuviera que hacerlo. Pero en este caso yo creo que sería interesante saber si tenemos algún estudio de coste, algún estudio sobre la posible operatividad de esta estación de autobuses. No voy a hacer un estudio económico global sobre las líneas que puedan ir y venir, porque eso probablemente ya está determinado, pero por lo menos saber si para el ayuntamiento, no digo que tenga que resultar rentable, pero que al menos no resulte gravoso. Usted me había comentado que, según la Consejería de la Junta de Extremadura del ramo, pues probablemente fuera, lo entrecomillo, económicamente beneficioso. Yo no sé, tengo mi duda, pero tal vez ustedes tengan ese estudio y nos gustaría conocerlo. También tengo que decirle y rogarle que no se abuse de ciertas cuestiones, como por ejemplo el día que se empezaron a vacunar la residencia también fueron ustedes a hacerse la fotografía. Ustedes son muy libres de hacerse fotografías donde quieran, evidentemente, pero nos parece que eso es un uso político inadecuado. Si ustedes me formaron a mí por la gorda, por presentar un escrito pidiendo que los ancianos salieran a pasear, porque me formaron lo fenomenal, hombre, yo no le voy a hacer a usted eso, pero simplemente le pido que sean ustedes un poco más prudentes. Se lo digo porque es una tendencia que han manifestado ustedes a la vista de todos los ciudadanos a lo largo de los meses.
Ya se hicieron ustedes las fotos preparando aquellas célebres batas del operativo Alfa. Se la hicieron cuando, saltándose el confinamiento en Semana Santa, fue usted a entregar las consabidas batas al hospital de Badajoz, y ahora con las vacunas. Yo digo que, hombre, que hay que ser prudente con estas cosas. Pienso que hay que ser prudente con estas cosas. No vaya a ser que tengamos que pensar, como afirmaba George Bernard Shaw, que decía que el arte de gobernar se reduce a la organización de la idolatría. Yo creo que esto no debía de ocurrir aquí. Se lo digo con el mayor de los respetos, pero yo creo que debían de evitar ustedes estas cuestiones que cuanto menos son discutibles. Quiero preguntarle también por la autovía XA3, ese proyecto de autovía, esa autovía nonata que ahora convierten en una vía de 3 carriles. Esto fue una promesa del presidente Vara en 2008, que se renovó después en un plan estratégico plurianual y que tenía una presunta dotación de 221 millones de euros. Ahora queda totalmente capita y disminuida, la convierten en una vía de 3 carriles, que ya veremos a ver si la hacen, pero una vía de las que yo creo que ya no queda ninguna en España porque son ineficaces y peligrosas. Y entonces yo quería preguntarle si está usted de acuerdo. Si está usted de acuerdo, pues dicho queda, pero si no estuviera de acuerdo, si no le parece que debía de hacer alguna presión ante la Junta de Extremadura para que este proyecto vuelva a recuperarse de autovía y no se quede en esta autovía nonata con un carril de tres vías que es peligroso y no se ve en ninguna parte. Quiero referirme a una carta que ha enviado usted a las asociaciones, firmada por usted, en el que pide a todas ellas una actualización de los datos de la asociación que representa, con composición de miembros de la Junta, direcciones, teléfonos y correo electrónico. Y además lo dice en un tono imperativo: esto se hará, hayan o no hayan existido modificaciones de dichos datos. Literalmente, un tono imperativo que me parece que no es procedente, entre otras cosas porque nos preguntamos para qué esa abundancia de datos, para qué quieren tantos datos de los miembros de la Junta Directiva, para qué finalidad, con qué utilidad, y preguntamos, oiga, y no se ha hecho ninguna referencia legal por la que se exige a las asociaciones esta cuestión, o sea, no hay ninguna cita legal, que quizás lo que procedía ahora, de acuerdo con el artículo tal, de tal, y el punto tal, de cual, pues pedimos estos datos. ¿Qué legislación ampara esto? ¿Qué referencia a la protección de datos hay sobre esta documentación que ustedes piden? ¿Por qué tienen que conocer los teléfonos y correos electrónicos de todos los miembros de la Junta Directiva de una asociación? Lo digo porque además cuando se presenta una solicitud para inscribir una asociación en el registro, lo que piden son el número de socios, el CIF, la inscripción en el registro de la Junta de Extremadura, los estatutos y creo que copia del último acta, que tampoco sé a qué viene, pero bueno, o sea que no sé por qué esto se pide así. Nosotros tenemos nuestras dudas de que esto sea conveniente. Yo creo que las asociaciones no tienen por qué facilitar tantos datos y menos datos de carácter personal de sus miembros de la Junta Directiva. Queríamos conocer también, si usted es tan amable de decírnoslo, el estado de ejecución de algunas promesas electorales, porque estamos al filo de los 2 años de su mandato, en la segunda mayoría absoluta, y queríamos ver, porque no tememos que les va a pillar el toro, pero ustedes nos dirán. En el punto 11 de su programa electoral hablaban de estudio y construcción de un aparcamiento subterráneo. Y yo quería saber si hay algo, porque esto es un tema que a los ciudadanos seguramente les interesa mucho. Fíjense si les interesarán que por todas estas cosas que hay aquí, y algunas más, intuyo, les votaron masivamente. Entonces yo quisiera saber si hay algo referente a este estudio de construcción de un aparcamiento subterráneo. A lo mejor incluso tienen ya pensado un lugar y yo le agradecería que me lo dijera. En el punto 38, esto ya le había preguntado, pero le repregunto, del programa electoral decía que con fondos propios del ayuntamiento construirían 20 viviendas públicas. Ya le digo que me lo confirmó en un pleno anterior y yo quería preguntarle cómo va el asunto, en fin, si hay alguna novedad sobre esto, si tienen algún estudio, si tienen ya pensado cómo van a habilitar esas partidas presupuestarias, a ver qué me dice. En el punto 58, ustedes hablaban de rebajaremos, decían, las zonas de estacionamiento limitado, zona azul y zona naranja. Pues también le pregunto cuándo, cómo, qué tienen visto. El punto 59 hablaba del estudio de implantación de un servicio de bus urbano. Yo también le pregunto cómo, cuándo y qué tienen visto sobre esto.
El punto 70 hablaba de la construcción de un auditorio municipal multiuso y quería saber dónde tienen pensado hacerlo, cómo, cuándo, qué financiación, etcétera. El punto 94, y vuelvo a hablar de asociaciones, decían que promoveremos e impulsaremos la Federación de Asociaciones. Y yo quiero preguntarles si en serio ustedes mantienen esto, porque a mí me parece que es que ustedes no tienen que promover ninguna federación de asociaciones. Las asociaciones tienen una entidad propia, son de la entidad civil, y son ellas las que tienen que promover o decidir o hacer federaciones o lo que tengan por conveniente. A mí me parece que el ayuntamiento no tiene por qué ni siquiera sugerir esta cuestión. Bueno, a nosotros nos parece que esto es una inmiscusión en la vida propia de las asociaciones. Yo no sé qué. ¿Por qué tienen ustedes tanto interés en esta cuestión? En el pleno del pasado 10 de febrero, en el que hablamos de las cuestiones relacionadas con la feria, yo, que había citado como anécdota al hilo de que me quejaba de que la propuesta que se aceptó y se contrató con una de las empresas se hablaba de cogobierno, y yo le citaba, repito como anécdota, que en el acto de apertura del certamen comercial intervinieron ustedes y el coordinador, y que el coordinador dijo que da inaugurada la feria. Usted se me puso socrático, me hizo unas alusiones a la ignorancia. Como ni yo soy Sócrates ni usted es Feneretes, pues yo no voy a entrar a la mayéutica y no voy a hacerle una serie de preguntas para llegar a la conclusión, se lo voy a decir de otro modo, más sencillo, y todos nos enteraremos. Me dijo usted que la ignorancia era muy atrevida, que el coordinador había dicho que de inaugurar la feria porque se olvidó al ministro, bueno, está bien corregir a un ministro, y que no era el alcalde que inauguraba. Pero es que usted no dijo verdad. ¿No? Usted no dijo verdad. No lo dijo. Yo hablé del acto de apertura del certamen comercial. Y en el acto de apertura del certamen comercial, que está grabado, intervinieron el señor Ruiz Peña y usted. Ahí no intervino ningún ministro. Está grabado. ¿Usted habló del acto inaugural? Del acto de apertura del certamen comercial. Está... No, lo que yo quiero es lo que consta y lo que está grabado. No, miren ustedes, en la televisión lo tienen grabado. Entren ustedes. El acto de apertura del centro comercial, del certamen comercial. Claro, usted pretendió, como siempre, apabullarme, ridiculizarme, decirme que soy un ignorante. Pues no era un ignorante, porque me dijo, es que usted no ha visto. No lo había visto, pero lo había escuchado y lo he reescuchado. Lo escuché perfectamente. Luego usted no ha dicho verdad y yo le ruego que se disculpe por haber esgrimido un argumento falso y por insistir, porque en ese acto intervinieron usted, el señor Ruiz Peña y usted, y fue quien cerró el acto y dijo que de inaugurar la feria. Y yo cité literalmente acto de apertura del certamen comercial. ¿Está grabado? Pero si usted insiste que no está grabado, pues vayan al YouTube, creo que se llama esto, y ahí lo tienen, está grabado. Quería preguntarle otra cuestión, y es si, por casualidad, si hay alguna previsión, si será posible, si entienden que es viable, si entra en sus consideraciones, si les parece oportuno, si creen que tiene alguna utilidad, si esto es una herramienta válida, que haya presupuestos para 2021. Digo, porque estamos ya, hemos empezado el segundo trimestre, imagino que a estas alturas ya habrá buena parte del gasto comprometido, estamos con un presupuesto prorrogado desde el año 2019, entonces yo no sé si a ustedes les parece que esto es conveniente, que no es conveniente, tal vez tenga bien decirme alguna cuestión. Y por último, y vuelvo a referirme a esta cuestión que salió en esa junta de portavoces que se convocó sin que nosotros se nos hubiera notificado para qué era y la que después nos enteramos. Quiero anunciarle y decirle que creo que tal como quedó claro en el sentido de mis intervenciones en esa reunión, nosotros estaremos de la parte de la solución. Estaremos apoyando que se busquen las soluciones del tema de la Junta de Portavoces del otro día, el tema de personas. Estaremos apoyando que se busquen las soluciones, que se favorezca a los trabajadores y que se solventen todas las dificultades que ha habido. Porque hay más de 200 personas que han visto que no han podido cobrar determinados complementos porque no hay un encaje legal en este momento y hay que solventarlo. Vamos a estar, insisto y repito, como miembros de la corporación que somos, en aportar y trabajar en busca de la solución. Y en ese sentido, la petición de comisión de personal que también ha hecho mi compañero, el señor Navarro. Pero eso no les exime a ustedes de alguna responsabilidad política.
porque ustedes llevan 6 años de mayoría absoluta y debían de haber detectado este problema. Yo intuyo que debían de haberlo detectado en 6 años de mayoría, sí, correcto. Y al mismo tiempo, ustedes, ya la señora interventora, en su informe habla de que en enero del 2021 ya habían manifestado este problema. Yo creo que ustedes deberían de haber sido un poco más diligentes. Le insisto en que nosotros vamos a apoyar la búsqueda de soluciones, pero deberán ustedes entonar un mínimo mea culpa de que este problema haya llegado a donde ha llegado, sin que ustedes, que son los que tienen la responsabilidad de arreglarlo, hayan hecho nada. Creo que no estoy diciendo ninguna cosa del otro jueves, creo que póngalo por pasiva si esto hubiera pasado gobernando el Partido Popular, que hubiera dicho usted. Muchas gracias.